Hola, soy Iñaki Hernández y esto es El Píxel del Bosque. Hola a todos, en este episodio vamos a hablar sobre la realidad virtual. Os voy a pedir primero disculpas porque llevo unos días con la voz un poco tomada, así que vais a notarme a lo mejor un poco la voz un poco más grave. Bueno, en este episodio, como decía, quería hablaros sobre la realidad virtual. Es un tema que está hoy en día en absoluta eh, eh, tendencia, ¿no? Esta lluvia de noticias por todos los sitios, Apple, Facebook, Meta con sus gafas, todas las grandes corporaciones están tocando la realidad virtual. La realidad virtual está llegando a todos los campos, está llegando a la educación, está llegando al ocio, por supuesto, está llegando a la ciencia. eh, Dentro de poco va a ser una realidad, aunque ya lo es, pero bueno, va a estar todavía mucho más introducido en nuestros hogares. Quiero haceros un pequeño repaso por la historia de la realidad virtual. La realidad virtual atrae cada día más la atención del público, eso es una realidad innegable. Y es hoy en día un tema de gran actualidad, como os estaba diciendo antes, porque aunque se conozca desde principios de los años 90 el concepto de realidad virtual es, sin embargo, muchísimo más antiguo, eh, siendo esta una tecnología con una historia bastante rica. Nos vamos a ir hacia atrás, hacia la prehistoria de la realidad virtual, una de las presentaciones más tempranas de una manifestación artística que intentó generar una sensación envolvente similar a la de una fotografía panorámica, fue la Panoramic Painting, que tuvo bastante éxito en el siglo XIX en Europa. Uno de los mayores exponentes de esta corriente fue Franz Raubot, que fue un pintor ruso que dejó un magnífico legado de pinturas de recreación histórica bélica. Más antigua aún es la pintura que se realizaba en el siglo XI en China y que se extendió posteriormente a Japón y utilizaba rollos horizontales de papel para representar interminables escenas de la vida cotidiana. Es el caso, por ejemplo, de Zhang Ceudan, cuya obra en China es equiparable a la de Leonardo da Vinci, que sería para nosotros, ¿no? Realizó monumentales pinturas sobre la vida cotidiana y también costumbres de la época. Su pintura más conocida, titulada A lo largo del río durante el festival Kunming, se pudo ver en forma de cuadro animado en una pantalla de 6 metros y medio de alto y 128 metros de largo durante la Expo Mundial de Shanghái en el año 2010, para que os hagáis una idea de lo impresionante que tienen estas pinturas antiguas que intentaban recrear un poco la realidad virtual, ¿no? Después llegó la revolución de la fotografía. Ya en el siglo XIX, que sería el siglo de la fotografía y de su vertiente más innovadora, la fotografía estereoscópica, el primer estereoscopio fue inventado en el 1838 por el británico Charles Weston y constituía en una especie de gafas que simulaban una imagen en 3 dimensiones. La primera cámara fotográfica estereoscópica llegaría unos 10 años más tarde, hacia el 1850 aproximadamente, y permitía capturar dos imágenes que, observadas a través de un visor, generaban una especie de imagen en 3D en el interior del cerebro, o más bien daban la sensación de profundidad, ¿no? Esta técnica se hizo muy popular durante más o menos medio siglo. En la exposición de teatros, música y amistad, en el año 2007, se utilizó
visores de fotografías estereoscópicas a modo de elementos museográficos que permitían ver las imágenes históricas en 3D. Ya en el siglo XX, en torno al 1929, Edward Link creó el primer Link Trainer, también conocido como Blue Box, que fue un simulador de vuelo mecánico usado para el ejército norteamericano, con el que se entrenaron más de 500.000 soldados. A mediados de los años 50 llegó Sensorama, que era una tecnología inmersiva inventada por Morton Heilig, basada en las técnicas cinematográficas. Sus experiencias de teatro multisensorial fueron muy adelantadas a su tiempo, y además Howard Rheingold, 40 años después, en su libro de 1992 titulado Virtual Reality, hablaría de ellas como algo impactante realmente. El término realidad virtual fue acuñado ya en 1987 y lo hizo Jaron Lanier, que junto con Tom Zimmerman serían uno de los principales actores que desarrollaron este guante de datos, ¿no?, que supuso un gran paso en el campo de la realidad virtual háptica. Ya en 1963, Hugo Gernsback sorprendió al mundo con The Teleglass, que fue una televisión portable, una televisión portátil, ¿no?, que estaba sujeta a la cabeza como una especie de gafas. Sería nuestra, para que nos hagamos una idea, sería la tatarabuela de las actuales gafas de realidad virtual, ¿no?, estas gafas inmersivas de hoy en día. De hecho, la revista Life en Estados Unidos le dedicaría un artículo en julio del 63, cuando tenía 78 años, describiéndolos así a sus teleglasses. Estas gafas, este dispositivo, ¿no?, permitía ver la televisión de una forma dual y estereoscópica, aunque no había posibilidad de que el terminal respondiera a los movimientos de la cabeza. Es decir, era simplemente, tú veías lo que había en esa especie de televisión. Este dispositivo nunca llegó al mercado y se basó en pantallas duales de muy baja potencia. Podría ser quizá lo que inspiró a impulsar la tecnología VR en las décadas siguientes. Así, unos años después, en el 1965, Ivan Sutherland publicó un artículo que se llamaba The Ultimate Display, en el que hablaba por primera vez del concepto de realidad virtual, aunque no llegó a utilizarse ese término. Más tarde, el propio Sutherland, junto con David Evans, desarrollaría el primer programa diseñado para crear mundos virtuales en imágenes 3D, ¿no?, con las imágenes en 3D, con los datos almacenados y también con una serie de aceleradores. Esto consistía en un sistema formado por un brazo mecánico que se sujetaba del techo y que sostenía una especie de cascos para la cabeza, que permitía, mediante dos pantallas, fijaros, de dos pantallas CRT de tubos catódicos, enviar unos simples gráficos, ¿no?, en formato alámbrico hacia el usuario. El brazo seguía la rotación de la cabeza mientras miraba a su alrededor, aunque los movimientos estaban un poco limitados, porque el aparato era demasiado aparatoso, valga la redundancia. Y llegaron los videojuegos. Los años 80 y 90 de este siglo XX fueron la década de oro de los videojuegos, de esas famosas sagas arcade. Y entre los que tenemos ahora 40 y muchos, pues recordamos los clásicos como Bubble Bubble, Pac-Man, Street Fighter, Tetris, etcétera, etcétera, que fueron nuestros primeros juegos. Otro importante hito de esos años fue el estreno en el año 92 de la película El cortador de césped, que dirigió Brett Leonard, en el que un científico lograba incrementar de forma extraordinaria la inteligencia de un deficiente mental mediante una combinación de drogas y de realidad virtual.
La película costó 10 millones de dólares, pero recaudó 150 millones. Para que veáis el concepto de la realidad virtual, cómo estaba llegando poco a poco a la gente, ¿no? Cómo estábamos intentando comprender y evolucionar los aparatos y el funcionamiento de esta realidad. Este hecho, el de la película, ocasionó que Nintendo lanzara al mercado en 1995 su consola de videojuegos Virtual Boy. Si buscáis en internet, vais a ver que es una especie de gafas conectada a un mando arcaico. Con ello intentó tomar ventaja en este interés por la realidad virtual generado a partir de la película de Leonard. La consola usaba como decía, un proyector al estilo de gafas de realidad virtual para crear una especie de efecto 3D, aunque era monocromático. Fue un gran fracaso comercial y únicamente se lanzó en Japón y en Estados Unidos. Nunca fue lanzado ni en Europa ni en ninguna otra parte y además se retiró a los 6 meses. Paralelo a esta historia, Sega también había hecho el mismo intento 2 años antes, con los mismos resultados, es decir, un fracaso. Su consola ofrecía pantallas con viseras, sonido estéreo y un intento de seguimiento, ¿no? Aunque estaba destinada a quedarse en un prototipo porque nunca llegó al desarrollo final, debido a esos obstáculos de desarrollos técnicos. La época no permitía grandes alardes. No teníamos tecnología para ello. En el siglo XXI ya, por posicionarnos en un presente más actual, en esta revolución actual, se vuelve a poner de actualidad la realidad virtual, al conseguirse construir un prototipo de gafas financiadas a través de una plataforma de crowdfunding. Y esto se hizo a través del californiano Palmer Luckey. Su prototipo, este nombre ya lo conoceréis, fue el Oculus, que se lanzó en el 2012, que aunaba la visión de volumetría en 3D en un entorno 360 grados de una forma envolvente. Tal fue su éxito que fue comprado por Facebook en el año 2014 por 2.000 millones de dólares. Facebook le daría un empujón clave a este prototipo, convirtiéndolo en las famosas Oculus Quest. Actualmente vamos por las Oculus Quest 3 y es a partir de este momento que se ha disparado absolutamente y de una forma loca la realidad virtual. Y esta realidad tiene previsiones de crecimiento altísimas y actualmente goza de toda la atención del público. Empresas como Google, Samsung, Microsoft, Sony, Apple en sus últimas Vision Pro, las Apple Vision Pro, que ha hecho que todo esto estalle todavía más, están apostando realmente por esta tecnología. De hecho, podemos decir que el año 2016 figura como el año cero de la realidad virtual moderna. Y es el año en el que ya están llegando al mercado muchísimos nuevos dispositivos cargados de contenido. Dispositivos que ahora sí tienen la tecnología y ahora sí ofrecen una experiencia envolvente, aunque todavía no infinitamente satisfactoria. Lo que está claro es que nadie puede pronosticar cómo será el futuro de la realidad virtual. Habrá que esperar, eso sí, pero ya se suman nuevas experiencias sensoriales cada día que buscan una mayor inmersión. Aquí simplemente me queda deciros que, bueno, un poco, ¿qué os ha parecido, ¿no?, esta inmersión en la historia de la realidad virtual? ¿Cómo veis vosotros la realidad virtual? ¿Qué utilidad crees que puede tener realmente positiva para el avance del ser humano? ¿Cómo creéis que se puede implementar en la ciencia esta tecnología, ¿no? Ya sabemos que cómo se está implementando en el ocio,
a nivel de juegos e incluso a nivel de cine, ¿no? Pero ¿cómo creéis que se puede implementar estas gafas a nivel científico, ¿no? Yo creo que el hombre siempre ha intentado encontrar su dimensión virtual o imaginaria, sobre todo para vivir experiencias más allá de las reales, aunque éstas se hayan manifestado de varias formas, acordes a su época, ¿no? Hoy en día tenemos los recursos, tenemos las ideas y hemos avanzado mucho en este campo. Así que estoy realmente ansioso por ver qué es lo que llega en el futuro a través de esta experiencia de realidad virtual. Y bueno, nada, espero vuestros comentarios, vuestras aportaciones, un poco vuestras reflexiones también, ¿no? Ahí en los comentarios. Y como siempre, os pido disculpas por la voz, que la tengo un poco tomada. Y sobre todo, muchas gracias por seguir escuchándome y por estar ahí, siendo parte también de este programa de podcast, ¿no? El Píxel del Bosque. Así que hasta otra ocasión.